¿cómo vamos a construir su marca? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a lograr que esto, después de estas teorías que ya hemos hablado, esta sensibilización alrededor de cómo funciona una marca, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos ya en el día a día? Y esto ya es a través de los sistemas de marketing que vamos a ver acá un poco, ¿bien? Lo primero que hay que entender de los sistemas de marketing es que está construido bajo estos dos paralelos. El Brand Equity Analysis, que es una metodología de medición de salud de marca, ¿cierto? Nosotros nos basamos en una que se llama The Brands, que es una metodología utilizada por una consultora de marca muy prestigiosa. Y otra cosa que acá mezclamos con el ciclo de confianza, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y acordémonos que la confianza es el pivote de todo, ¿cierto? Les voy a contar cómo funciona y cómo se integran estas dos partes. Entonces, fíjense que yo ya les he hablado de esto un poco y es para generar presencia desde el modelo de Brand Equity, para generar presencia, nosotros siempre tenemos que hacer promesas para poder generar que la gente nos conozca, ¿cierto? Que la gente identifique que existimos en el mercado. Para tener esa presencia, pues lo hacemos a través de promesas, de prometer, de hacer publicidad, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos esa promesa y generamos esas presencias dentro del mercado, va a suceder una cosa, y es, si nosotros con estas promesas, con esta publicidad, generamos relevancia, es porque de alguna manera esta relevancia está conectada con las expectativas de nuestro mercado, ¿cierto? Acuérdense de que existen unas preferencias por parte de las creencias de nuestros usuarios, de esas preferencias de consumo, de esos intereses, de esos dolores. Si esas expectativas conectan con nuestra promesa, ahí empieza a haber relevancia. Entonces ya tenemos presencia, saltamos a la relevancia, que dicen, bueno, esto me interesa, ¿bien? Ahora, cuando existe relevancia, usted dice, ¿sabe qué? Yo considero comprar ese producto o servicio o solución. Yo quiero tenerlo. Y si ese producto o la experiencia que usted vive con ese producto le genera cumplimiento, acuérdense acá de cumplir las expectativas que tienen nuestros usuarios. Si logramos cumplir con eso, el cliente en ese momento dice, me siento satisfecho. Siento que me generó valor. Y eso automáticamente se conecta con, pues va de ahora a tener preferencia de ahora en adelante, ¿cierto? De eso es lo que se trata. Fíjense que este paralelo en cómo se construye el brand equity, ¿cierto? Que es una forma de medir la salud de la marca, se empieza a conectar con el ciclo de la confianza. Hay una relación íntima en términos psicológicos ahí. ¿Y qué pasa si lo prefiere? Y entonces aquí volvemos. Y le cumple una vez, le cumple dos veces, lo cumple tres veces. Usted le va a pasar algo acá y es, genera la confianza que hemos siempre venido hablando. Esa confianza va a otorgarle a nuestra marca un momento de inspiración para las personas, porque van a decir, me encanta, me siento conectado con el producto, no, este producto es genial, me resuelve mis necesidades, siempre lo ha hecho y no lo quiero cambiar. No hablemos de lealtad porque el mercado cada vez se vuelve muchísimo más infiel, por decirlo de alguna manera. La gente decide cambiar de productos si le dan una mejor oferta, claramente, ¿sí? Pero de esto es que se trata esta integración. Entonces, cuando ya le generó confianza, usted puede recomendar y eso es inspirar a compartir su experiencia de consumo. Y acá es donde vienen entonces estos factores. Ese es el potencial de fidelización que tenemos. Fíjense, si nosotros hacemos bien las cosas, ese es el potencial de fidelización. ¿Y qué obtenemos con eso? Potencial de recompra y recomendación. Porque la gente va a decir, me encanta. Porque el usuario va a pensar, yo volvería a comprar porque me siento confiado en este producto. Y lo podría recomendar porque me ha ido bien. Acá es donde aparecen los negocios. Aquí es donde yo creo que ya esto lo hemos venido escuchando en toda la capacitación, pero acá es donde ustedes me entienden, en donde nosotros le podemos garantizar al cliente que si hacemos buen posicionamiento de marca, construyendo confianza, su negocio va a crecer. Esto, si se dan cuenta, es tremendamente obvio y sencillo. No, yo no estoy inventando nada, o sea, ustedes mismos pueden como conectarse con sus experiencias de consumo y verificarlo. Ustedes recomendarían un producto que les genera confianza porque han tenido satisfacción gracias a que le cumplieron sus expectativas cuando se las prometieron. Sí, todos. Yo creo que eso es un concepto básico de la psicología humana. Esa confianza se construye así. Bien, listo. Entonces ahora, sobre este modelo, sobre esta conexión anterior, construimos
las bases de los sistemas de marketing. Y acá es donde cómo ejecutamos el posicionamiento desde la agencia, cómo planeamos esta ejecución. Y esta ejecución comienza con este primer pilar, ¿cierto? El primer pilar es entender que tenemos acciones de presencia, como ya habíamos hablado anteriormente en el Brand Equity, ¿cierto? Pues tenemos que construir presencia. Si la gente, si el mercado no nos conoce, pues no van a tener la opción de pensarnos en comprar, ¿cierto? O sea, eso es obvio. Entonces, aquí nosotros tenemos en presencia, en esta etapa, un objetivo que es informarle a todo el mundo que existimos y que tenemos una promesa, ¿cierto? Y esto generalmente lo hacemos a todo el mercado. Le contamos a todo el mundo. Lanzamos la red al lago o al mar para decir, señores, existimos, ¿quién les parece? ¿Cierto? Cuando nosotros aquí hacemos esto, estamos construyendo, tenemos que tener claro que estas piezas y estas acciones de marketing tienen objetivos específicos. Y aquí es informar, dar a conocer, generar atención y que debemos tener objetivos sobre esa perspectiva, sobre esas intenciones de esta etapa, ¿cierto? Si usted se va a poner a vender en esta etapa cuando no lo han conocido, señor, usted no ha construido, y señora, y señorita, usted no ha construido confianza y sin confianza no le van a comprar. Por favor, tenga en cuenta eso cuando un cliente le diga, no es que hagamos una campaña de visibilidad y una vez digamos que vaya al botón de pago para que... No, eso no funciona. Eso es gastar dinero, porque no tiene confianza, ¿sí? Entonces, partamos, acá empecemos a ser críticos. Entonces, cuando ya tenemos esta etapa de presencia y sabemos que nuestra acción, nuestro foco de comunicación y de marketing es informar a todo un mercado, pues nosotros tenemos que hacer es colocar call to actions. Puntos que permitan que el usuario diga, eso me interesa, me genera relevancia, acuérdense. Y entonces, ¿qué pasa cuando le genera relevancia? Va a querer ir a buscar más información. Va a querer buscar evaluar la promesa que le estoy haciendo, entrar en profundidad de lo que le estamos contando. Y ahí entonces ya no tenemos 100 usuarios del mercado total, sino se nos baja un mercado potencial que está interesado porque le parece relevante y va a bajar nuestro mercado y se va a llamar el mercado potencial. Y ese mercado potencial puede ser, no sé, el 50%, 50 personas. Y 50 personas decidieron entrar a puntos de contacto en donde le entregamos más información detallada y les presentamos con más especificidad los beneficios, las ventajas, los precios, los puntos de distribución, los canales de comunicación, absolutamente todo para generar confianza. De eso se trata, ¿cierto? Entonces, claro, cuando el usuario en estos puntos de evaluación diseñados, ¿cierto? Digan, claro, estuvo muy chévere, pero ¿a dónde? ¿Por qué fue que llegó, digamos, a la página web? Porque hubo un call to action en la etapa de presencia que nos llevó acá, para reiterar eso, ¿cierto? Porque aquí voy a volver a reiterar que debe haber y existir otro call to action. ¿Para qué? Para que nos lleve a la etapa de consideración. Y el objetivo de la etapa de consideración es vender. Ahora sí, usted ya lo conozco, usted ya me contó qué era, me evaluó, me presentó, me generó relevancia y ahora sí me genera algo de confianza. ¿Sabe que voy a pensar en comprarlo? Y entonces ahí ya no son 50 usuarios, ya son 25. No importa los que sea, pero entonces usted empieza a decir, claro, ese es un mercado real, a ese es el que le tiene que vender, ¿cierto? Digamos que le logra vender a los 25, ¿bien? Cuando usted le logra vender a los 25, toca revisar si ellos lograron tener preferencia. Es decir, nos toca comprender en esta etapa si vamos a fidelizar el mercado. Nuestro objetivo es ese, fidelizar. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es garantizar que se entregue y se mantiene la oferta de valor. Porque después vamos a preguntarle, venga, ¿usted cómo le fue? ¿Se sintió bien con el producto? ¿Le gustó? Porque piensen que cuando ustedes consumen un producto o servicio, no les gustaría saber o no les gustaría que les preguntaran, ¿está bien? ¿Era lo que usted estaba esperando? Nuestras actividades de preferencia son actividades de comprender qué le pasó al usuario con nuestros productos y servicios. Entonces, una llamada, todas las acciones necesarias como una encuesta de satisfacción, ¿sí? Que haga un review en la página web, no sé. Eso es lo que tenemos que inventar. Pero esta parte de preferencia es empezar a entender cómo nos fue.
sí le dio satisfacción y qué actividades vamos a hacer para darle servicio postventa y acompañamiento con el uso o con la experiencia que tuvo con el consumo de nuestro producto o servicio. Por último, viene la inspiración. Y aquí lo que nosotros vamos a trabajar en la etapa de recomendación y recompra. Entonces acá es donde vamos a inspirar a los usuarios que estuvieron totalmente satisfechos a que hablen, a que le cuenten al mercado cómo les fue, pongan un testimonial, que nos cuenten y que nos permitan a nosotros como usarlos a ellos como canales de voz a voz. Miren, y esto es lo más importante, yo creo, del marketing. El marketing funciona mucho en la actualidad por esa sensación, por esa recomendación o por esa experiencia de otros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la imagen en donde hay una cosa que se llama la intención de compra o la reputación, lo que dicen las otras personas, las suposiciones que tienen? Pues esas suposiciones son las que se construyen acá. Entonces, si podemos desarrollar actividades de postventa, de atención al cliente, de inspiración, entonces aquí si vienen como actividades relacionales, actividades de usted es mi cliente, entonces venga a partir por 3 compras, usted ya participa en el club de fans de nuestra marca, no sé, aquí es donde tienen que hacer las actividades para nosotros poder construir comunidad, tribu. ¿Sí? Aquí es donde aparecen las redes sociales, acá es donde aparecen muchísimas cosas donde se potencia el trabajo hecho anteriormente. Cuando en esta etapa funciona todo muy bien, vamos a poder mostrarle a través de experiencias de usuarios reales y de satisfacción al mercado que nuestro producto funciona. Y no hay mejor estrategia de generar confianza que, que el testimonio y la felicidad de otros usuarios. Por eso, cuando usted ve que en un lugar hacen mucha cola, usted siente confianza. Este es el modelo en cómo nosotros podemos prospectar. Eso se puede llamar un embudo de ventas, un ciclo de experiencia de compra, un ciclo de experiencia de usuario, como lo quieran llamar, pero este es la razón del cómo nosotros podemos ayudarlos a nuestros clientes a construir experiencias de posicionamiento de marca, de comunicación, que les permita a ellos construir un mejor posicionamiento y crear una marca que sea capaz de recomendar, de recomprar y de generar crecimiento en el mercado. ¿Listos? Todos estos puntos que ustedes vieron acá, todas estas etapas tienen puntos de contacto, los cuales deben buscar ser medidos, cuantificados, que sepamos que el 100% en el mercado total después pasaron a unos 50, después pasaron a unos 25, y que nosotros podamos tener datos nos permite entender qué fue lo que pasó con los otros 50 que no quisieron entrar y qué pasó con los otros 25 que no quisieron entrar. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que empezar a crear prototipos y a crear nuevas campañas para capturar a esas personas que no las logramos capturar acá, que pudo haber sido el punto los puntos de contacto, el ciclo de prospectación que construimos. ¿Será que ellos no utilizan por una página web, sino prefieren conectarse de pronto por WhatsApp? ¿O fueron los mensajes que les dimos? ¿O las imágenes que colocamos? De eso se trata esa parte de la iteración, de reconocer en dónde fue que nosotros no alcanzamos a llegar y cómo podemos crear test y prototipos para poder testearlos y identificar cómo podemos alcanzar esos nuevos mercados. ¿Listo? En todas las fases, porque recuerden que aquí en preferencia también se nos pueden ir clientes, ¿cierto? Entonces, digamos de que eso se trata. Este cuadradito que ustedes ven acá es un cuadradito que en algún momento nosotros colocábamos para decir que el mercado total interesado era el objetivo del mercado fidelizado, porque si hay gente que le interesó, pero no compró, ¿por qué no compró? Y ¿por qué no compró? Es la razón del por qué nosotros tenemos que alcanzar este mercado potencial. Si sabemos que hay gente que se interesa, pues es toda esa gente que se interesa, pues debería comprarnos. Entonces, digamos de que aquí es donde estableceríamos como un mercado potencial a futuro, un mercado que podríamos llegar a alcanzar, ¿bien? Entonces, es como una perspectiva de cómo podríamos igualar este mercado potencial con el mercado fidelizado, ¿bien? Ahora, ¿cómo se estructura una marca que genere ingresos al final?
Entonces, aquí ya empezamos a hacer como resúmenes. Entonces, vamos a devolvernos como a recopilar un montón de cosas que hemos venido hablando y estructurar perdón, es identificar las diferentes barreras, acuérdense entonces aquí del laberinto de la marca, en donde tenemos que identificar a través de estos sistemas de marketing, ¿cierto? Cuando les contaba tenemos que testear con esos que no capturamos, cuáles fueron nuestras debilidades, cuáles fueron esas amenazas. Y cómo aprender también de los que hemos capturado, de los nuevos clientes, esas oportunidades y fortalezas que tenemos. Cuando empezamos a analizar y recoger toda esa información y empezar a hacerla consciente dentro de nuestros análisis, podemos nosotros desarrollar caminos diferentes. Los sistemas de marketing no solamente es que hagamos uno solo, porque uno solo sería un solo segmento. Si tenemos otro segmento, acuérdense cómo veían... cómo los usuarios ven nuestra identidad y dependiendo de las experiencias y expectativas que tienen cada uno, pues son segmentos y por cada segmento seguro tenemos que construir diferentes sistemas de marketing. Cada camino es cada segmento y esos segmentos, la idea es de construir estos sistemas de marketing para conectar con ellos, ¿cierto? Y gestionar comunicación mucho más empática y direccionada según sus creencias y percepciones alrededor de nuestra marca. Bien, para eso vamos a entender que el primer paso es generar relevancia, ¿cierto? Uno de los primeros pasos es comprender la relevancia, cómo nosotros hacemos relevancia, pero eso lo vamos a hacer en próximas capacitaciones del proceso creativo y estratégico, ¿cierto? Otra que nosotros tenemos que entender es el proceso de diferenciación, cómo nosotros logramos diferenciarnos, analizar cómo en estos procesos de sistemas de marketing y todos estos datos nos arroja cómo nosotros vamos a poder comprender esta diferenciación, ¿cierto? También el proceso de la visibilidad, cómo nosotros vamos a poder identificar puntos de contacto donde sabemos que nuestros usuarios recurrentemente los ven y están interesados en que les enviemos contenido e información, ¿cierto? No solamente como pasan con los bancos, que los llaman a uno cuando uno no quiere y pues definitivamente eso hace parte de no ser visible porque realmente no le va a interesar, o sea, la visibilidad es que realmente yo lo vea y me interese, ¿cierto? Entonces también comprender todos estos puntos de visibilidad son súper importantes. Un cuarto paso es entender la viabilidad, ¿cierto? Porque claramente nosotros tenemos que entender que esto es posible colocarlo en el mercado, tenemos el dinero para hacerlo, tenemos los recursos del equipo, todos estos factores tenemos que tenerlos en cuenta analizando todos estos procesos de construcción de sistemas de marketing. Y por último, tenemos que comprender que la construcción de todos estos sistemas deben de ser coherentes. Porque ya saben, si no es coherente, no genera confianza. Entonces debemos entender cómo podemos validar los entregables que les vamos a hacer, ¿cierto? En estas campañas de sistemas de marketing, si los podemos entregar, les podemos prometer lo que les podamos prometer, qué tangibles, con qué tangibles les vamos a entregar eso que les estamos prometiendo, con qué intangibles podemos también entregarles. Entonces acá podemos entregarles, no sé, unos productos o unos tickets, acá podemos entregarles unas llamadas, un correo electrónico, ¿sí? Y cómo estos esfuerzos de entregar esos tangibles e intangibles, si nosotros los podemos mantener. Esto ya es una reflexión mucho más profunda con el cliente, porque muchas veces el cliente, cuando construimos estos sistemas de marketing y uno va a mirar cómo los vamos a implementar y ejecutar, la misma empresa falla en cómo lograr esto. Entonces ahí es donde hay que entender también la viabilidad en esa construcción de esa promesa coherente. Bien, entonces este es el quinto paso y ahí con esta parte como que cerramos este momento de cómo se estructura un sistema de marketing. Ahora, para finalizar un poco, ya entrando a cerrar esta capacitación, es cómo generar emociones positivas con argumentos únicos, ¿cierto? Entonces, para desarrollar estas marcas de las cuales hemos venido hablando y que tengan capacidad de generar ingresos porque generan confianza, ¿cierto? Pues nosotros tenemos que construir, son experiencias que realmente construyan todo este objetivo que tenemos, ¿cierto? Es al final, des en cuenta que es nuestro objetivo, construir estructuras de comunicación, estructuras de experiencia para el usuario que al final lo que hacen es construir una posición de confianza sobre lo que les estamos entregando, lo que les estamos prometiendo, ¿bien? Ese es como la clave para generar esas emociones positivas,
¿cierto? Obviamente de manera diferenciada, de manera relevante, como ya lo hablamos anteriormente, ¿sí? Entonces, el objetivo es ese. Yo creo que ya en este punto de la capacitación entienden cuál es el foco de toda esta historia, ¿cierto? Ahora, ¿cómo funcionan estas marcas que generan ingresos, ¿cierto? Llegamos entonces aquí ya al plan táctico de la construcción de la experiencia. Des en cuenta que esto es como ya el resumen finalmente de lo que hemos venido hablando sobre el cómo construimos estas diferentes etapas de prospectación. Al final las prospectaciones y todos estos embudos es construir el plan táctico, ¿cierto? Nosotros podemos entonces construir estas experiencias de usuario, ¿cierto? Que nos van a permitir definir y gestionar los puntos de contacto y los momentos de verdad para poder nosotros tener ese relacionamiento con el cliente con el objetivo de generar la confianza. Recuerde que siempre tenemos tres objetivos: la visibilidad, la relevancia y la diferenciación. Si nosotros logramos estos tres objetivos, seguro vamos a poder garantizarle a nuestro cliente que nuestro trabajo está bien hecho. Claro, la consistencia y la coherencia, que son los otros dos puntos y la claridad de todo lo que son las fuerzas de la marca, también hacen parte de nuestro trabajo, pero es recomendarle al cliente porque hacen muchísimo enfoque en lo que ellos puedan llegar a cumplir, ¿cierto? Obviamente la comunicación debe tener claridad, obviamente, hace parte como de las fuerzas de la marca. Entonces, el plan táctico es desarrollar, que cuando terminemos nuestros procesos creativos, desarrollemos estos planes tácticos y construyamos estas experiencias, ¿cierto? Estos momentos de vivencia del usuario, donde nosotros vamos a poder definirle al cliente cuáles son las tácticas que tiene que ejecutar en los diferentes momentos del ciclo de prospectación que ya hablamos anteriormente. Bien, cómo construimos confianza a través de ese mismo ciclo, cómo vamos a construir la salud de la marca y el posicionamiento también a través de esas prospectaciones y esos ciclos que nosotros hemos venido hablando. Bien, ahora, el proceso de posicionamiento de una marca es el proceso cuando se construye una relación personal. Es una experiencia de usuario. Yo creo que eso les queda completamente claro, ¿cierto? Pero aquí tenemos que entrar a un último punto que es fundamental a la hora de diseñar comunicación. Y es que difundir no es comunicar. Es decir, en la actualidad nosotros, en la industria de la comunicación y la publicidad, eso ha venido cambiando en los últimos años, pero es súper importante que nosotros nos enfoquemos a tener una filosofía de desarrollo de comunicación muchísimo más aguda. Y aquí es donde les quiero contar cómo es esto. Comunicar es una acción que implica respuestas. Cuando yo te diga hola, yo espero que me respondas un hola. Pero cuando las marcas se la pasan haciendo publicidad y difundiendo comunicación y nunca permiten un feedback del cliente, ahí es donde la comunicación está mal diseñada. Entonces ustedes se preguntarán, pero uno cómo diseña comunicación así. Pues es diseñando conversaciones. Las piezas de comunicación son piezas de conversación en donde nosotros tenemos que diseñarlas de tal manera que cuando le pidamos a un cliente que haga algo a través de un call to action, pues ese algo nos permita no solamente recibir la información de lo que él está pensando, sino captar datos para nosotros poder comprender cuál es la conversación que vamos a desarrollar, ¿cierto? Con esto nosotros generamos más valor, nos vamos a volver más relevantes, ¿sí? Nuestras marcas empiezan a volver marcas charladoras, conversadoras, que construyen confianza. Piense eso, para construir confianza hay que dialogar, ¿sí me entienden? Entonces, se debe escuchar y responder de forma consecuente con relación a lo que suceda con los clientes, ¿bien? No es por hablar, imponiendo argumentos de venta. Es construir una comunicación conjunta y un diálogo en la comunicación. Y aquí es donde el diseño de comunicación se va a volver muy importante. Por eso, los datos y estas evidencias de relación son las que nos van a ayudar a nosotros a futuro a diseñar mejor nuestras estrategias y nuestras tácticas de comunicación. Sí, es tener la capacidad de motivar a las audiencias a entablar conversaciones con nuestra marca, que cuando las logremos entender en puntos de medición, vamos a poder comprender y empatizar con ellos. Vamos a poder generar impacto de valor con las respuestas que nosotros les demos, ¿cierto? Y eso hace parte del sistema de construcción de estos sistemas de marketing. No es solamente construir momentos de experiencia de usuario en las diferentes etapas, sino también construir mensajes, call to actions y relacionamientos que permitan que el cliente genere
sensaciones y pensamientos positivos alrededor de esta historia. Bien. Por eso diseñar un plan táctico es tener la capacidad de crear experiencias medibles que permitan construir una relación de valor y alto impacto con los usuarios a largo plazo. Es construir relaciones de confianza. Y aquí es donde se va a basar todo. Fíjense que siempre les he hablado de la confianza, de cómo se construye la confianza, de cómo se mide la confianza, de cómo está en detalle estructurada la confianza. Finalmente, construir una marca es construir confianza. ¿Cierto? Pero nuestro trabajo es diseñar estos planes, es diseñar estos mensajes, es diseñar estas experiencias teniendo puntos de medición para poder desarrollar estas conversaciones que nos van a permitir ser más empáticos y desarrollar otra vez esa confianza que tanto hemos venido inculcando en esta capacitación. Construir una marca es entonces disponerse a generar esas relaciones de confianza, generando valor e impacto en los usuarios, ¿cierto? Que al final va a terminar en esta mantra que nosotros tenemos. Una marca genera ingresos cuando genera valor cumpliendo su promesa y construyendo una relación muy cercana y a largo plazo con su mercado. Sabiendo conectarse, sabiendo identificar esas barreras como con el laberinto y sabiendo aprovechar esos accesos que tenemos, entendiendo esas oportunidades, entendiendo nuestras amenazas, aprendiendo a conversar con nuestros usuarios, a construir ciclos de experiencia de alto valor. Eso es construir una marca. Y eso es lo que es Brandtender. Los invitamos a aprender esto, a llevarlo dentro de su día a día de trabajo y des en cuenta que es una filosofía mucho más allá de hacer piezas gráficas. Esto es Brandtender. Y en Brandtender hacemos crecer las marcas.